Padre eterno, en esta hora nos presentamos una vez más delante de ti, en función, Señor, al objetivo de recibir tu palabra en esta hora. Yo te pido, Padre, que se pose tu gracia en medio nuestro, tu favor, que tú hables a nuestro ser interior, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra y de los principios que se tratarán el día de hoy. Te pido, Padre, que cada vida, cada corazón reciba de lo alto esta palabra, que tú nos instruyas, nos edifiques y nos corrijas, Señor, si de acaso estemos haciendo algo que no cumple con los principios que estaremos para algunos repasando el día de hoy y para otros recibiendo de esta verdad y de esta palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, la porción del día de hoy lleva por título Pekudei. Pekudei traduce cuentas de. Cuentas de. Y esta expresión proviene de la Torá. Cuando inicia el texto, tal como lo leíamos, estas son las cuentas que Moisés presentó al pueblo en relación a las contribuciones y a todos los materiales que se utilizaron para la construcción del tabernáculo, ¿sí? Desde hace semanas venimos trazando a lo largo de los relatos históricos que nos permite estudiar las escrituras acerca de la construcción del tabernáculo de reunión y de las vestiduras sacerdotales, ¿cierto? Siendo así, una vez que el pueblo, dando continuación a la historia en este caso, ¿verdad? Una vez que se construye finalmente el tabernáculo y la vestidura sagrada para el sacerdocio, el Eterno le da la instrucción a Moisés para dar cuentas, para rendir cuentas al pueblo de Israel e indicarle a todos ellos qué cantidad de material se había recopilado, cuánto se había utilizado. También la historia resume el debido cuidado de Moisés por llevar a cabo el diseño que el Eterno le había dictado, ni más ni menos. Exactamente lo que el Eterno le había dictado. De esto hay mucho que aprender. Vamos al resumen de esta historia. Moisés hace un recuento del oro, plata y cobre donado por el pueblo para la construcción del Mishkan, el tabernáculo. Bezalel, Aholiab y sus asistentes confeccionan las 8 vestimentas sacerdotales: la túnica larga de lino, los pantalones de lino, el turbante de lino, el cinturón, el delantal de lana, la placa del pecho, la túnica de lana y la placa de oro para la frente, de acuerdo a las especificaciones dadas a Moisés según la porción de Texabé que fue la anterior. El Mishkan es completado junto a todos sus componentes y traído frente a Moisés, quien lo erige y unge con aceite de unción e inicia a Aarón junto a sus 4 hijos el sacerdocio. Una nube aparece sobre el Mishkan, significando que la presencia divina vino a morar dentro de él. Antes de entrar en materia, quiero introducirles en algunos aspectos. Veamos acá, dentro del resumen ya hay aspectos que fortalecer en nuestras vidas. No había dudas para el pueblo de Israel que dichas contribuciones eran para el tabernáculo. Estaba a la vista de todo, ¿sí? Estaba a la vista del pueblo que estaban construyendo el tabernáculo, la tienda de reunión que el Eterno había ordenado a Moisés que se armara, ¿sí? Entonces se solicita una contribución al pueblo entero de materiales y son esos materiales los que están utilizando para la construcción de la tienda de reunión. Siendo así, si nos ponemos en el zapato de algunos de aquellos habitantes de aquel entonces, no hay duda de que el material fue utilizado allí, ¿cierto? No fue que ellos se lo llevaron para otra ciudad o para otro país y quedaba en duda que de pronto ese material a lo mejor no le dieron el destino que debía dársele, sino que fue frente a todos, a los ojos de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente no había dudas.
Y como no había dudas, a lo mejor no existía la obligación o un deber de darles cuentas al pueblo. Y sin embargo, el Eterno fue cuidadoso en que a pesar de se le diera cuentas al pueblo de lo que se había construido y de los materiales que se habían utilizado. ¿Qué aprendemos de este principio? Que todos, amados, sin excepción, en algún momento somos administradores de algo. ¿Sí o no? En el rol en el que usted se encuentra entre muchas funciones y actividades, usted se encuentra administrando algo. Menciono algunos ejemplos. Un padre de familia no es, a lo mejor, puede darse el caso de que no sea un administrador por oficio. Y a lo mejor tampoco es un administrador sin oficio. Es decir, hay gente que tiene como ese llamado para administrar sin ser profesional en el área administrativa. Creo que mi esposa es un caso de esos, ¿sí? Ella administra muy bien a pesar de que no es su profesión. Ajá. Entonces, en su rol de madre, a ella le corresponde administrar la casa. ¿Ok? Hashem me utiliza a mí como instrumento para producirlo y en el acuerdo interno de casa, en el sacerdocio de casa, acordamos que ella administra. Sin ser profesional de la administración, ella se encarga de administrar. Entonces, en el rol de madre, ella administra. Ahora yo tengo mi cuota, yo debo administrar el consumo de gasolina del vehículo, el mantenimiento del vehículo. Nadie va a venir, un vecino no va a venir, me va a decir, hey, ¿sabes que te toca ahorita el reemplazo del aceite? No, son controles que yo voy a llevar consigo mismo a partir de ser el usuario principal del vehículo, en este ejemplo, ¿sí? Y así con cada cosa que llega a nuestra mano nos corresponde a nosotros administrarlo, ¿sí? Una ama de casa que hace las compras del mercado, la compra de alimentos para su casa, va administrando también, ¿verdad? Y tiene el debido cuidado en función a su próximo ingreso o en función a la próxima cuenta, cuándo es que va a volver a comprar y por lo tanto debe hacer rendir parte de los productos que tiene en casa. Y así sucesivamente, con el dinero, con las finanzas, con los dones, con los talentos que el Eterno nos ha dado, debemos ser buenos administradores. ¿Lo ves? Entonces, independientemente del rol en el que te encuentres, debes ser un buen administrador. Ahora, como buen administrador, nos corresponde siempre dar cuentas. ¿Sí? Siempre debemos dar cuentas. En este rol de servicio en el que nos encontramos, debemos dar cuentas. No solamente limitado a lo financiero. Yo debo dar cuenta incluso de mi vida porque yo me debo a ustedes. Y se supone, en un sentido, ustedes se deben a mí en cuanto a nuestra relación social en la comunidad, que por las Escrituras es una familia de fe. ¿Caemos en cuenta? Entonces, como familia de fe, no se trata de que, y el Eterno nos guarde de eso, ¿verdad? Que nosotros tengamos control sobre su vida, ni que ustedes van a tener control de nuestras vidas. Pero definitivamente debemos rendirnos cuenta. El rendirnos cuenta nos permite, en un sentido, ser supervisados y hasta auditados. Hay lugar para ello. Eso te permite crecer. Amén. Cuando tú haces algo y lo sometes a la prueba de que otro lo pueda probar, cuando una mujer de casa prepara un alimento y es primera vez que lo prepara, un postre, por ejemplo, que es primera vez que lo prepara, ella está curiosa de saber si realmente quedó bueno. Y ella hasta puede dudar de su propio gusto por su misma subjetividad de que a lo mejor quedó muy bueno o cree ella que quedó muy malo y necesita someterlo a la prueba de otros, familiares, alguna visita. Mira, hice este pie de limón, pruébalo a ver. Y seguramente si todos quedan encantados, ella tiene su check, su afirmación de que, hey, me quedó bueno, ya aprendí a hacer el pie de limón. Y seguramente cuando venga un momento especial, entre varios postres que ella pudiera hacer, ¿cuál es la mejor referencia que ella tiene? La del pie de limón. ¿Y cuál es seguramente la que pudiera hacer? La del pie de limón. Sencillo. Ejemplos prácticos que nos llevan a visualizar qué tan importante es ser buen administrador
Y qué tan importante es dar cuentas. ¿Sí lo ves? Dar cuentas. El dar cuentas, amado, es poderoso. Permite, entre muchas cosas, que Hashem esté presente en cada asunto de nuestras vidas. Amén. Y que te acompañemos en el proceso. Porque hay veces que estás atravesando por pruebas muy difíciles, donde crees ya no tener fuerzas o donde crees ya no contar con recursos y tú tocas una puerta. En un sentido, solicitar esa ayuda o ese apoyo es someterte a una supervisión, es someterte a una auditoría, es dar cuenta, ¿verdad?, de lo que estás viviendo en tu vida. Y en ese proceso, por conocimiento, entonces tu prójimo, tu hermano puede ayudarte, puede extenderte la mano. Ahora bien, si te tendieron la mano, ¿sabes qué es bonito? Dar cuentas. ¿Sabes? Con la contribución que me diste, yo pude honrar ese compromiso haciendo esto y esto. Hey, con la ofrenda que me diste, yo pude hacer esto y esto. Dar cuentas. Dar cuentas. El dar cuentas a nuestra cultura se limita al hecho de creer solamente de que hay desconfianza. ¿Sí? Yo te tengo que demostrar que hice un buen uso del recurso, porque puedes desconfiar de mí. Pero, ¿sabes? En el reino no es así. En el reino tú prestas cuenta, tú das cuentas, ¿verdad? Para confirmar que la bendición de Hashem tuvo el objetivo y el propósito último de que se cumpliera en lo que se presentó o en lo que se dio. ¿Ves la diferencia? Amados, tenemos que aprender de esa lección. Amén. Tenemos que aprender de esa lección. Dar cuentas. Dar cuentas. Según nuestra formación en nuestro desarrollo y crecimiento, si nuestros padres no fueron exigentes con nosotros, y en algunos casos si no tuvimos ninguna de estas figuras o no nos exigían, crecemos de forma autónoma y aprendemos a no rendir cuentas. A tal punto que cuando alguien te pide alguna cuenta, tú te sientes hasta ofendido. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Y por qué razón tú me tienes que preguntar eso? Por poner un ejemplo. Obviamente, hay consultas de consultas, ¿verdad? Respetando, por supuesto, los aspectos de carácter personal en el individuo. Eso se debe respetar. Pero en cuanto a estas relaciones sociales, eventualmente, cuando se cruzan intereses, es importante rendir cuentas. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Hashem dio instrucciones a Moisés para rendir cuentas, a pesar de que el pueblo tenía conocimiento en qué se utilizó el material, ¿verdad?, para la construcción de la tienda de reunión o del tabernáculo. Una vez más, no era el lugar a la duda, era la confirmación de que la ofrenda que te he solicitado, la contribución que he solicitado al pueblo, tiene un fin y aquí está el fin. Amén. ¿Alineados con esa idea? Entonces aprendamos. Porque puede que hoy usted no esté expresamente como un administrador, pero insisto, usted es un administrador de su propia vida y le va a tocar ser administrador en el rol que le ha tocado vivir, como padre, madre, esposo, esposa, trabajador, ayudante, supervisor. Usted es un administrador y debe dar cuenta de eso. ¿Sí? Debe dar cuenta de eso. Comentan por acá, se debe dar cuenta incluso hasta de lo que se dice. También de lo que se dice se da cuenta. En esta cultura, y propio pues de nuestra malformación de carácter, ¿verdad? Mientras vamos aprendiendo en el Eterno, tendemos a ser evasivos, ¿sí? No me atrevo a decirle a una autoridad algo porque tiendo a ser evasivo. Me voy por la derecha sin que nadie sepa. Y tenemos que luchar fuertemente con esa actitud. Yo le llamo una actitud rastrera que muchas veces las personas tienden a proyectar o a presentar. Siempre es bueno encarar situaciones. Hace unas semanas, mi jefe me comentaba, cónchale Rafa, quería comentarte con buenos ojos
el hecho de que tú me reportas todo. Y yo no quiero decir con esto que tus homólogos, tus otros coordinadores que están a la par no me reporten, ¿sí? Pero yo sin pedírtelo, siempre que haces algún cambio, que tú cambias de alguna localidad o que tienes alguna otra responsabilidad, tú siempre me comentas y eso me gusta, porque esa agenda me permite como tener tu ubicación sin necesidad de que yo deba estar persiguiéndote para ver si es verdad que tú estás en un sitio. ¿Sí lo ves? Yo soy muy respetuoso de eso. Y mi demanda con mi subalterno siempre ha sido así. Mira, yo no estoy acá para vigilar tu vida. No es que te ausentaste de la oficina y yo necesito saber, ¿no? Porque si estás en el baño y si te sientes mal del estómago y vas a demorar más de lo... O sea, yo no voy a estar persiguiéndote. Ahora, lo que sí te voy a agradecer, en función a tu ausencia, si se trata de alguna ausencia de tiempo importante, que aún estando dentro de la empresa, estás ausente del puesto, solo coméntame. ¿Me explico? Si tú me comentas a la hora de alguna consulta, que pregunten por ti o que me digan algo sobre ti, yo tengo acá la prueba de dónde tú estabas. O sea, la razón de ser, del por qué tomaste alguna acción, alguna decisión, yo la voy a saber. Entonces, mi supervisión no se limita a tener control de la gente. Mi supervisión es para jugar en equipo y apuntar a la misma dirección. Eso es. Y allí fluimos. Hay gente que en su estilo de jefatura se limitan solo al hecho de controlar. Te vas a desgastar. Y hoy por hoy, pleno siglo XXI, con este posmodernismo y todo, no, te mueres. No vas a tener vida con un estilo de liderazgo así, de estar persiguiendo a la gente. Te desgasta. ¿Me explico? Y eso al final lo que hace es reforzar más la evasión de las personas que actúan de forma evasiva. Aparte, porque no estás rindiendo confianza. Tú debes mostrar confianza para que la gente desde la confianza te dé cuentas de algo. ¿Me explico? Eventualmente en la lectura semanal, algunos caballeros se me acercan, Rafa, no voy a leer hoy por tal motivo. Listo, ya se respeta. Para mí es honroso que me diga y no que venga y aunque no quiera hacerlo, por hipocresía y por quedar bien con todos, entonces lea. No, allí no hay libertad. ¿Sí me explico? Entonces, es bonito dar cuentas. Y como ciudadanos del reino debemos aprender a dar cuentas. Debemos rendir cuentas. Amén. ¿Está claro el concepto, mis amados? Repito, no es un tema de control, es un tema de disciplina, ¿ok? De la libertad, de la verdad que opera en ti. ¿Me explico? Y rendir cuentas, punto. Y el mundo avanza, tu vida avanza, tú caminas, tú te desplazas, ¿sí? Y cuidado, si rindiendo cuentas, el otro pueda tener algo que tú estás carente en esa cuenta que estás dando. ¿Me explico? Eso ha pasado. Cónchale, estoy súper preocupado. Ay, ¿por qué? No, me pidieron un antibiótico para mi mamá y no lo tengo. ¿Qué? ¿Cuál antibiótico es? No, yo tengo una caja en la casa de las que me restó cuando a mi hijo lo hospitalizaron. ¿En serio? Venga, tome. Rendir cuentas. No morirnos ahogados, callados o evasivos. Bien. Quería dar ese hincapié con respecto a la acción de dar cuentas. Y cuán importante es dar cuentas. Una vez más, otra vez reitero, mis amados. Ese es mi estilo en esta pedagogía. Reitero. A Hashem, o por lo menos la historia no registra que alguien tuviera dudas de Moisés, de que se sustrajo un lingote de oro por allá. No, no había dudas de eso. Eso provino del Padre. Y aún así el Padre, tan caballeroso, le rinde cuentas al pueblo. A Hashem le rinde cuentas al pueblo. ¿Qué nos resta a nosotros, mis amados? Dar cuentas. Dar cuentas. ¿No? Bien. Capítulo 38, versículo 21. Estas son las cuentas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron contadas, conforme al mandato de Moisés. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés dio la orden para rendir cuentas
ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Eterno. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá puede ver cómo Moisés había administrado el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Usted lo lee en las Escrituras. Hace un rato leímos las cuentas que quedaron y que quedaron por escrito que dio Moisés al pueblo. ¡Qué hermoso! Esto nos enseña la importancia de tener cuentas claras en las congregaciones, en la obra del Eterno, agrego yo, y en la administración pública de cualquier organización. ¿Ok? Debemos rendir cuentas. Las veces que me ha correspondido renunciar a un puesto de trabajo, yo doy una cuenta. Y me dice, no, pero no te preocupes por eso. Ya, Rafa, yo no voy a desconfiar de ti. No es que no es un tema de que desconfíe. Al contrario, es un tema de compromiso. ¿Me explico? Ustedes me entregaron algo, aquí está mi listado. El procedimiento de Moisés en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder que administra. En este caso particular podemos llevarlo al dinero, pero insisto, esto tiene que ver con rendir cuentas incluso en todo aquello que tú estés administrando. Entonces, en cuanto al dinero, y especialmente al dinero que ha sido donado para la obra del Eterno. ¿Ok? El dinero que es donado para la obra del Eterno debe ser presentado en cuentas. Debe rendirse cuentas de ello. Una de las debilidades que ha presentado las congregaciones cristianas, sobre todo en países desarrollados donde manejan mayor cantidad de recursos, es que no se rinden cuentas contables frente al gobierno, frente al Estado, pero no frente a los congregantes. Entonces allí es donde se explica, o muchas veces no se explica, ¿verdad? Cómo un líder preponderante preponderante, maneja un nivel de vida económica, ¿verdad? Cuando expresamente pudieran darse casos donde él no es un empresario. O por el contrario, donde él está manejando o conduciendo la comunidad como una empresa. Porque eso también se da. ¿Ok? Entonces, de esas cosas hay que dar cuentas a la congregación entera. Lo dicta la Torá, lo dictan las Escrituras. Ahora bien, todo lo que manifestamos en público, este aporte anterior es del doctor Ketriel, quería compartirlo, tal cual como él lo comenta en una de sus enseñanzas. Todo lo que manifestamos en público comienza en lo privado. Escuche, todo lo que manifestamos en público comienza en lo privado. Entonces vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estoy en relación a rendir cuentas? ¿Me considero dueño o administrador? La disposición a rendir cuentas, a ser auditado o a ser evaluado y aceptar respuestas de los resultados forma parte del carácter maduro de un hijo del Eterno guiado por su presencia. No te debe molestar, ¿ves? Debe estar agradecido y debes ser tú mismo vigilante de ser buen administrador delante de Hashem y no hacerte dueño de lo que Hashem ha administrado. Recientemente alguien me decía, con afecto, tú siempre estás pendiente de tus ovejas. Le corregí, no, yo no estoy pendiente de mis ovejas. Porque no son ovejas mías, son ovejas de Yeshua. Yo solo soy un administrador. ¿Sí? Créame, mi amado. Y gracias al Eterno me dio luz en esa verdad. Porque si yo hubiese pretendido ser dueño de usted, yo estuviera muerto, de verdad, muerto. ¿Sí? ¿En serio? Porque en esta interacción social de crecimiento en la fe va a ser parte el hecho de que la gente atraviese sus aflicciones, la gente atraviese etapas de rebeldía, eso es parte del proceso. Ahora, quien se adueña del otro bajo un cuadro así, se muere. No logra resistir. Eso duele en el alma, duele en el corazón. Entonces tenemos que ser administradores sabiendo que quien es nuestro pastor
en términos de vinculación, de cobertura, de protección divina, es Yeshua, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Bien. Entonces vale la pena hacernos estas dos preguntas. ¿Cómo estoy en relación a rendir cuentas? Por eso le daba esta pequeña disertación previa, ¿no? Desde la reflexión. ¿Cómo estamos con ello? ¿Sí? ¿Y cómo nos consideramos frente a lo que administramos? ¿Un administrador o un dueño? Deberíamos ser administradores. Amén. Dice las Escrituras, o enseña el apóstol Pablo, y sale señalado en las Escrituras, que él es administrador de la gracia. Nosotros tenemos que aprender a ser administradores de esa gracia que el Eterno nos da. Y no abusar de ella, porque a veces acontece que abusamos de esa gracia que el Eterno nos otorga. Nos pasamos de la raya, nos salimos del diseño. ¿Sí? Y ahí tenemos que velar, mis amados, porque hay acciones que abiertamente no son pecado. No estás infringiendo un mandamiento. Pero hay lugar, hay tolerancias, ¿ok? A la manipulación, para que al final tú puedas tomar una decisión que se adopte a tu necesidad. Eso pasa. Y cuando no se rinde cuentas, y esto es parte de tu estilo de vida, debes cuidar ese detalle. Porque sin querer, pudieras estar intentando manipular al Eterno. Obvio que no lo vas a manipular. Tú crees haberlo manipulado, pero al final Hashem sabe qué es lo que hay en tu corazón, qué intención te llevó a tomar ciertas acciones o ciertas decisiones, y al final eso te va a inducir a caminar ocultándote del Todopoderoso. ¿Y qué implica caminar ocultándonos del Todopoderoso? Huir de su presencia, tal como lo hizo Adán cuando transgredió. Adán y Eva cuando transgredieron, ellos se estaban ocultando de la presencia divina. Tanto que a Hashem les pregunta, ¿dónde estás? ¿Es que acaso el Eterno no sabe dónde estaban? Sabía, pero sabía también que estaban ocultos y él debía confrontarles ese acto de que estuvieran ocultando. ¿Y por qué te ocultas? ¿Por qué te escondes? Y es donde responde Adán. Y corrieron a buscar hojas de higo para cubrirse. ¿Qué son las hojas de higo? ¿Qué representan las hojas de higo? Nuestras justificaciones. ¿Sí? Y Hashem en su misericordia le quitó las hojas de higos y los cubrió con pieles. Allí se dio un primer sacrificio de un animal para que se cubriera la transgresión de Adán y Eva. A veces andamos en la vida cubiertos con hojas de higo, justificando con nuestros propios argumentos, ¿ok? Para quedar bien. No estoy desnudo, yo estoy tapando mi vergüenza, ¿ves? Pero resulta que delante de Hashem no se le puede ocultar nada. Él va a buscar el medio, y gracias al Eterno ya tenemos la garantía de ese medio, por cierto, es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Quien por su muerte en propiciación a nuestros pecados nos dio salvación y vida eterna. Entonces podemos correr, ¿verdad?, al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia. Amén. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Entonces, cuando nos acostumbramos a rendir cuentas, ya tú vigilas no entrar en esa tolerancia de manipulación. Simplemente, abiertamente conversas, hablas el tema, tratas el tema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el reino deberíamos estar como administradores, no como dueños. Y lo que manifestamos en público comienza desde lo privado. Cuando evidenciamos no rendir cuentas en lo público, eso vino de lo privado, eso vino de un pensamiento, eso vino de argumentos armados en la mente para tomar una decisión evasiva, una decisión para salir al paso. Hashem guarde nuestros corazones de tales acciones. Amén. Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales, los dones del Espíritu. ¿Y por qué ahora la relación con los dones del Espíritu? Porque vamos a leer más adelante
en Lucas, ¿sí? Que Yeshua hace una pregunta: si ustedes no son fieles, ¿verdad? Con las riquezas, ¿cuánto más lo serán con lo que es eterno? Entonces, si tú no eres fiel, no eres un buen administrador con las riquezas mundanas, con las riquezas de este mundo, de este sistema, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer con lo espiritual? Y lo espiritual envuelve muchas cosas, pero entre ellas, dotes que el Eterno te entrega, donde a ti te corresponde administrar. Esto tiene que ver con talentos y tiene que ver también con dones espirituales. Entonces, si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a poder ser fieles con las verdaderas riquezas, con lo que es eterno? Como está escrito en Lucas 16, 10 al 12. Y comparto por acá. El que es fiel en lo muy poco, escuche, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de la riqueza de este mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que realmente es vuestro? Vale la pena reflexionar en esto. Vea esto, hermano. Lee una historia de Watchman Nee. Él es un maestro de China, fiel predicador, maestro, misionero. Enseñó la palabra en la China comunista. Fue perseguido por el comunismo y finalmente preso por 20 años y al final murió en la cárcel. Watchman Nee en una ocasión iba a una aldea a enseñar y gente de una comunidad le entregó una ofrenda para llevarlas a ese otro lugar que estaba mucho más carente de recursos. Él los toma y los guarda en una bolsa. Saca cuenta del dinero propio que tiene y se da cuenta que le alcanza para pagar un boleto del tren más económico. Él va con un discípulo y esperan en la estación del tren cuando llegue el tren que les lleva a ese destino. Pero aconteció que en esa estación, hacia ese destino iban dos trenes. Uno que era mucho más rápido, era un poco más moderno, por lo tanto era mucho más costoso, y otro que era económico. Y a él le alcanzaba para el económico. Punto suspensivo, hago este planteamiento para todos. ¿Él va a qué? ¿A echarse aire? No, va a enseñar la palabra. ¿Sí? La ofrenda que le están entregando es para esa comunidad que tiene sus necesidades. Él tiene una parte del boleto. Usted vería mal que él complete con el resto de la ofrenda una parte para montarse en el tren, llegar mucho más temprano para poder enseñar ese primer día. ¿Usted cree que si él diera cuentas a la otra comunidad, si hiciera ese gasto y le dijera, hermano, de esto, sustraje para completar el costo del boleto del tren y poder llegar acá mucho más rápido? Es decir, comprando el boleto del tren más costoso, porque llegaba, creo que eran 4 horas antes, ¿no? Si él hubiese hecho ese planteamiento a la otra congregación, ¿qué cree usted? ¿Lo hubiesen apedreado? ¿Lo hubiesen juzgado por eso? Es más, si él no dice nada, aquellos ni se enteran, porque aquellos ni esperaban una ofrenda. Ve esos escenarios. Pasese usted por esos escenarios. Y fácilmente una persona honesta, pero no un buen mayordomo o un buen administrador, vea usted esto, porque no crea usted que el mal mayordomo es porque es corrupto. No necesariamente. Pueden existir malos mayordomos que no son corruptos, escúcheme, no son corruptos. Pueden existir malos mayordomos, malos administradores que no son corruptos, pero no son cuidadosos, no son prudentes en los gastos. Allí hay una diferencia. Y así nos llama a ser buenos administradores, ni siquiera administradores, sino buenos administradores, buenos mayordomos. Ahora, con estos escenarios que les planteo ante esta historia, creo que
sustraer de esta ofrenda y rendir cuentas era ya honorable, porque ellos no esperan la ofrenda, ¿ok? Porque al final es una ayuda humanitaria y porque al final él no lo está gastando para un peculio propio, ¿no? Sino para una necesidad que, por cierto, tiene relación con el objetivo de que le enseñara en ese lugar, con su boleto. ¿Me explico? No se trataba de un lujo, no se trataba de un helado, no se trataba de un gasto para otro, para un tercero, no. Entonces, voy ahora a la historia. Dejé los puntos suspensivos, ¿verdad? Voy ahora a la historia real. Él va y compra 2 boletos del económico y se sienta con su bolsa de ofrendas que tenía que llevarle a la otra comunidad. Y el discípulo le pregunta, maestro Ni, permita que le pregunte, pero ¿por qué usted compra los boletos más económicos si tenemos de la ofrenda para la otra aldea y podemos sustraer de allí para el viaje hacia allá? En todo caso, le vamos a servir a ellos mismos allá. Y Watchman Nee le dice, no, hijo, esta ofrenda, mis hermanos la levantaron, fue para ellos allá. Y le replica el discípulo, sí, pero es que comprando el más costoso, podemos llegar mucho antes para predicar en el horario que ellos nos dijeron que íbamos a enseñar. Y él dice, sí, pero Dios nos ha provisto solo para este pasaje. Y Él nos proveyó solo para ese pasaje. Para esto es una provisión de Dios, pero con un objetivo diferente. Esperemos en Él. Tal vez Él haga un milagro y aún así enseñemos, tal como ellos lo dijeron. Cuenta la historia que a razón de la distancia y tiempo no llegaban a la enseñanza. Viene el tren que viaja mucho más rápido, sale el tren que llegaba, no preciso, 4 o 2 horas antes, ¿ok? Luego llega el tren más lento y es donde finalmente se trasladan. Y cuando llegan a la población, llegaron en la hora prevista del tren más rápido. Pero el tren más rápido no había llegado aún. Es como que si el tren más lento pasó al tren más rápido. Cosa que es imposible porque eran los mismos rieles. Cuando llegan a la estación, el discípulo dice, maestro, pero no entiendo, estamos llegando a la hora como que si viniéramos en el tren más rápido. ¿Cómo fue eso posible? Y él le dijo, porque honramos a Dios en sus ofrendas, Él nos honra a nosotros. Eso a mí me desarmó, mi hermano. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Y por eso vamos de a poco, no importa. Una silla, 2 sillas, un micrófono. Vea usted, de la nada, literalmente. Quienes son más antiguos, ¿verdad? En la comunidad, pueden dar fe. De la nada, mire, todo lo que tenemos, sin afán, sin perseguir a la gente, sin manipular a la gente con pacticos, ideas extrañas de intercambio de dinero, intentos de manipulación al Señor para que Él te bendiga. Aquí estamos, mis amados. ¿Falta mucho? Muchísimo. Pero hemos avanzado. No hemos retrocedido ni nos hemos detenido. Baruch Hashem por eso. Amén. Por ello la importancia, amado, de nosotros dar cuentas de lo que el Eterno nos ha dado. Porque, entre otras cosas, dicho sea de paso, más allá de toda esta enseñanza sobre el acto de dar cuentas, es que al final, en el día del juicio, el Eterno te va a pedir cuentas de todo, de los dones, de los talentos, de lo que te entregó, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, del que debiste honrar y a lo mejor no honraste. De todo ello, Hashem pedirá cuentas. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro estilo de vida? Entre muchas acciones que conocemos por las Escrituras, en dar cuentas. Hay que dar cuentas. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, aterrizando ya la idea por acá para culminar, en cuanto a Yeshua, ¿qué nos enseña? El que es fiel en lo muy poco, y por eso hoy en día
muchos de nosotros, en las realidades que vivimos en nuestro día a día en casa, ¿verdad? Nadie conoce gotera en techo ajeno, pero que ciertamente van a tener sus limitaciones. Amado, no pierda de vista, Hashem está probándole en su fidelidad con lo poco. Entonces, la exhortación con afecto, con amor para todos, y me hablo a mí mismo, hay que velar, ¿verdad? Es que aún de lo poco, seamos buenos administradores, porque eso es lo que nos va a probar que el Eterno nos ponga en lo mucho. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te coloca. Amén. Ajá. Pero el que es injusto en lo muy poco, esta injusticia tiene que ver con el hecho de ser un mal mayordomo, ¿sí? El que es injusto en lo poco, también lo será en lo mucho. ¿Qué ha pasado, mis amados? Y hago esta referencia desde el respeto, pero es una realidad muy clara en la sociedad que vivimos hoy día acá en Venezuela con el proceso comunista, ¿sí? A muchas personas se les otorgó poder cuando ellos eran infieles con lo poco. ¿Qué pasa? Al ser infieles en lo poco, cuando lo ponen en lo mucho, ¿qué pasa? Se le abren las agallas. ¿Sí lo ves? Y eso alimenta el ego. Eso fortalece la altivez en el ser humano. Y llega un punto donde se hace insensible, como el faraón. Se hizo insensible con el pueblo. Yo estoy seguro que una persona con este cuadro que estoy dictando ahorita no le quiere hacer daño al pueblo per se. Yo estoy seguro que el que ha atesorado tal poder y viene de la nada siendo un mal administrador, porque habrán casos donde si fueron buenos administradores y el Eterno les honra en colocarle en esos lugares, eso también es cierto, pero tratándose en este escenario de una persona que haya sido mala administradora en lo político, perdón, en la vida personal, y que en lo político está administrando todo este poder, toda esta riqueza, una persona con ese cuadro seguramente no tiene, una vez más, la maldad de hacer mal al pueblo. Seguro que no. El punto es que se engrosa su corazón a tal punto que no logra ver cuál es la necesidad del pueblo. Alguien me decía, veía unas declaraciones del presidente. Y el presidente acusa a otros países que se están robando el oro de Venezuela. La pregunta es, bueno, ¿y dónde está el mío? Pues yo soy venezolano, ¿dónde está el nuestro, verdad? Pues somos venezolanos, ¿verdad? Pero reflexionemos más allá. Desde el lugar en el que se encuentra el presidente, seguro estoy, no tiene la necesidad que nosotros tenemos. Jamás. Eso está completamente cubierto. Para muestra un botón, esta semana en casa se fue la energía eléctrica lunes, miércoles, jueves, viernes. El martes no. Vino el presidente. ¿Eso es casual? Eso no es casual. ¿Sí lo estás viendo? Porque administran ya la crisis existente para que uno o alguno, tratándose en este caso del presidente, no sufra. ¿Sí ves? Entonces, claro, viviendo constantemente en eso, él se aleja de la necesidad porque él no es testigo cercano de eso. A él le encuentran un reporte, mira, tal estado se causó en energía eléctrica. Sí, pero yo no vivo en eso. Yo estoy ajeno a eso. Ahora, que él viva en carne propia de eso para que tú veas cuál es la diferencia. Así es. ¿Ves? En el pasado, hace años, vean esta anécdota, la vivió el expresidente Chávez. Él iba hacia el Guárico y fue retenido en una alcabala, en un peaje, perdón, para entrar a San Juan de los Morros. Y aquella cola duró más o menos 2 horas. Y a pesar de que se trataba de una caravana presidencial, viendo cola, no. Es que las gandolas, el desorden entre los carros, generó un atascamiento tal que no se podía pasar. Quedó todo bloqueado. Entonces, él de una ira, de un ataque de ira, mandó a eliminar el peaje. ¿Ve? Ahí fue cuando él, y además, dicho sea de paso,
Eso es insoportable. ¿Cómo uno puede quedar 2 horas en una cola? Eso retrasa la producción nacional, cosa que tiene su lugar. Y entonces mandó a eliminar los peajes a nivel nacional, solo porque se quedó trancado. ¿Por qué no se le ocurrió esa idea estando en Miraflores? No, tuvo que ser viviendo la necesidad, ¿sí? Hay una historia, mis amados, con esto voy culminando, de un rey, no sé en qué reino, pero sí se trata de un rey, que él se deba aires porque en función a la riqueza y a la opulencia y el nivel de vida que él vivía, él llegaba a la conclusión de que no había necesidad en el pueblo. Entonces un día, como ya creyó haberlo alcanzado todo, le pidió a uno de los sabios que le diera un consejo. Dame un consejo, porque ya siento que lo alcanzamos todo, no tenemos necesidad de nada. El reino es sumamente rico, no tenemos necesidad de nada, vivimos todos bien, estamos todos a plenitud, gozando, disfrutando de la vida. ¿Qué más tengo que hacer? Dime, dame un significado a mi vida, aconséjame, dime qué puedo hacer, porque ya siento que no puedo hacer ya más nada, todo lo he hecho. Y el sabio le dijo, mi rey, vístase como un campesino, quítese la corona y camine en medio del pueblo. Vea usted si ellos van a tener necesidad o no. Y después usted regresa acá al castillo. Y cuando usted venga, yo le doy el consejo. Me parece excelente tu recomendación, así lo haré. Se quitó la corona, se quitó el traje, se bajó del trono, se vistió como tal cual un campesino y empezó a caminar por el pueblo a ver las necesidades del pueblo. Los kilómetros que tienen que viajar para trasladar el agua, los kilómetros que tienen que trasladar para llevar a los animales a comer, ¿ok? Las injusticias de los buhoneros, de los nobles, aquellos que tenían influencia sobre el reino, que tenían un nivel de vida, y la gente que estaba a pie pasando necesidad. Y cuando él regresa al castillo, viene con el corazón quebrado. Y el sabio le pregunta, cuénteme, ¿cuál fue su experiencia? Mi experiencia fue que estuve engañado. Como yo vivo en las comodidades, yo creí que así vivía todo el pueblo y no es así. Realidades, mis amados. Quien es un buen mayordomo va a procurar, tratándose de un poder y de un cargo político, que todos estén bien. Por eso Yeshua merece ser Rey de Reyes. Porque Él no piensa en sí mismo, Él piensa en todos. Amén. Y nuestro liderazgo debe caracterizarse por pensar en todos, no en solo uno. Porque así es cómodo. ¿Sí? Y si se trata de un liderazgo, tratándose de una comunidad, donde todos dan su mayor esfuerzo por una causa, y llegamos nosotros y despilfarramos aquello, dicen en el llano, puñalada en cuerpo ajeno no duele, eso es verdad, ¿cierto? Entonces tenemos que ser respetuosos de eso. Acá cada ofrenda que usted presente, mi amado, tiene un valor. No se limita a cantidades, sino a la disposición que usted tuvo de corazón para dar. Amén. Amén. Entonces, Yeshua nos enseña a ser fieles, fidelidad. Lo que papá está probando en todos es fidelidad. ¿Tienes necesidad de algo? Fidelidad es lo que está probando. Porque ¿sabe qué es difícil? Ser fiel en lo poco. Es decir, cuando está faltando algo, ahí es difícil. Difícil ser fiel. Lo contrario a teniéndolo todo, la gente ni se preocupa por buscar el eterno. ¿Sí? Por eso muchos creyentes en países desarrollados es una opción ir a la congregación si yo quiero, si yo puedo, si me da un chance. ¿Me explico? Un rato, esas canciones no me gustan. ¿Que va a cantar este hermano? No, esas canciones no me gustan, ese día no voy. ¿Quién va a predicar? No, está el hermano. No es el pastor, no, entonces no voy ese día. Porque la opulencia lo ciega, le hace perder la sensibilidad. Y por otro lado, la gente de esas congregaciones, también llena de mucho materialismo, muchas veces,
Hablo, obviamente, a grosso modo. Busca entonces también distraer a la gente. Escucha, tengo que garantizar una asistencia, que toda la gente esté acá. Entonces necesito hacer cosas. El show, el llamado de atención, ¿me explico? El efecto, ¿sabes? Para que la gente se sienta bien. Debo procurar que la gente se sienta bien. Eso tiene que ver con mayordomía, mi amado. Entonces, ¿para quién soy mayordomo? ¿Para la gente o para el Eterno? ¿Sí? Escuchábamos un testimonio de un pastor en Houston. Tenían una localidad, un recinto muy grande. Y en verano hacía muchísimo calor, muchísimo calor. Pero aún con todo el calor, bueno, la gente se esforzaba pues por ir, congregarse, buscar al Eterno. Y él empezó a orar al Eterno para que le proveyera de unos aires acondicionados. Y pasó el tiempo y Baruch Hashem, llegaron los aires acondicionados. Hicieron todo un trabajo en equipo e instalaron todos los equipos de aires acondicionados. Y entonces, él alegre, el día que iba a inaugurar el servicio con aire acondicionado, le da gracias al Eterno, ¿verdad? Porque le proveyó para los aires acondicionados. Y él dijo, si antes la gente no cabía con calor, ahora me imagino que tendremos que necesitar de un lugar mucho más grande, porque ahora sí es verdad que la gente no va a caber. Y entonces cuando van a celebrar el primer servicio, la congregación estuvo vacía. Y a él le pareció muy raro eso, pero con toda la comodidad. Bueno, ministraron al Señor, enseñaron la palabra, termina todo, y él se va a encontrar con el Señor. Señor, no entiendo. Oré a ti para que nos dieras los aires acondicionados para que la gente estuviera más cómoda. Y ahora que le podemos brindar mayor comodidad, ahora la gente no vino. Estoy sorprendido, Señor. ¿Qué significa eso, Padre? Y el Señor le dijo, es que tú buscaste agradarles a ellos, no a mí. Un recuento por acá. La plata era el material más pesado del tabernáculo. La plata representa la redención y la misericordia. Es interesante destacar que el cobre o bronce tenían menos peso que la plata. El cobre representa el juicio y la justicia. Esto nos enseña que la misericordia del Eterno supera su juicio, como está escrito en Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Salmo 103:10 está escrito, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Usted está seguro de esto? ¿Usted cree que esta palabra sea verdad? ¿Qué cree usted? Sin duda creo, ¿verdad? Baruch Hashem. En Tito 3:5 está escrito, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Acá hago una breve reseña, según esa contabilidad que presenta la Torá, de la cantidad de oro, de plata y de cobre que se presentó. ¿Y saben algo? Hubo mayor cantidad de plata que de oro y de cobre. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere enseñar acá el Eterno? La plata representa la redención. Amén. La justificación a nuestras vidas. Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales. Usted es un despilfarrador del dinero, está en la ruta para ser forjado por el Eterno, para ser un servidor del Eterno. ¿Sí lo ve? En las congregaciones religiosas se busca que quien enseña acá esté libre de pecado, sea una persona santa. Es lo deseable según las escrituras. Eso está bien. Pero hay veces que acá se montan personas que son santas en cuanto a obedecer al Eterno en sus mandamientos. Eso está muy bueno. Pero son despilfarradores. Bueno, resulta que el Eterno forja nuestro carácter y nuestro corazón no solo para ser santo, sino que además de ser santo, seamos buenos administradores. ¿Sí lo ven? Entonces no es perfección lo que se busca, en un sentido. Esa es la consecuencia. La santidad te lleva a perfección, esa es la consecuencia, no el objetivo. Pero el objetivo sí debe ser una rectificación de nuestras almas, permanentemente, mejora continua, ir creciendo. Amén.
que si este año fuiste mal administrador, el año que viene al menos lo seas menos. Hasta que en algún punto ya superes aquello y llegues a ser un buen administrador. Que la gente se sorprenda. Hay gente que se sorprende porque ven a alguien con un ingreso, pero tiene una vida que no evidencia su ingreso. Y como es típico del venezolano, ese que está robando, ese que está... No, no necesariamente. En algunos casos se puede tratar de gente buena administradora. Yo conozco personas muy buenos administradores. ¿Ok? Un caso cercano a mi familia, en Ecuador, empezó a trabajar a la par con otro amigo común y tenían el mismo ingreso. Y uno de ellos era soltero. Y el que es cercano a mi familia tenía el padre de familia con 2 hijos y su esposa. Y generando lo mismo, este que era padre de familia amobló su casa. Limitado, pero él amobló su casa, alquilado. Y la persona que era soltera no le alcanzaba el dinero todavía y no había comprado ni una cama. Realidades, eso existe. Eso existe. He visto a personas en un cargo de ayudante. Guay, ¿cómo hace ese hombre? Pero Hashem le bendice. Y mantienen familias enteras. ¿Y cómo hacen? A veces son buenos administradores, aparte de la misericordia del Eterno, por supuesto, son buenos administradores. Si hay casos, mis amados, hay casos. ¿Sí? Tenemos que ser buenos administradores. En este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones espirituales si no somos fieles en la economía. Eso entre otros aspectos. Cuando se estudia dones espirituales, se estudian otros aspectos. Pero en cuanto a ser mal mayordomo, Hashem no te va... A ver, si no eres fiel con lo que es físico, mucho menos vas a ser fiel con lo que es espiritual, con lo que no estás viendo. ¿Sí captan acá la esencia de lo que queremos decir? Entonces, esta labor de servicio al Eterno no es para cualquiera. Esta mañana veía la dedicación de mis hermanos, llegan con sus instrumentos, ordenando, armando todo. Cada semana es el mismo ejercicio. Eso implica una dedicación, implica un esfuerzo. Yo les bendecía allí sentado orando, bendecía ese gesto. Y bueno, le agradezco al Eterno, ¿verdad? Que sus corazones se estén inclinando a ese servicio. Mis hermanas, en el aseo de la comunidad, en los cuidados, en la preparación del café, de la merienda. Eso requiere dedicación, porque una vez es un favor. Pero sostenido en el tiempo, cuando no se le exige, eso es servicio. Eso es un principio de mayordomía. Créame, mi amado. Hashem es buena paga. No sé si usted lo duda. Pero Hashem es buena paga. Y si usted hace un servicio, usted presta un servicio a él con esa excelencia, a usted no le va a faltar el pan. No hay forma de que le falte el pan. Y si de casualidad le está faltando el pan, revise. Y esto lo digo no desde la condenación, mi amado. Lo digo simplemente para bueno, identificar qué mal me está perjudicando, que no estoy velando. Y que el devorador está en mi casa. Pero si usted le sirve al Eterno, no le falta el pan. Vea usted. De las 12 tribus, una de ellas se dedicaba a los quehaceres del templo. ¿Cuál era? ¿Cuál? Leví, ¿cierto? Ajá. Las 11 tribus distintas se dedicaban al trabajo, ganadería, tierras, pescadería, casa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenían porciones de tierra, además. Tenían animales. Ellos tenían la posibilidad de producir, pero la tribu de Leví estaba en los quehaceres del templo. Y Hashem estableció con ellos un pacto perpetuo. No les faltará el pan. Todos estos tendrán por legado tierras, animales, riqueza. Pero de la tribu de Leví, su legado soy yo. Soy yo. Su herencia, amén. Eso es una versión, su legado. Su herencia era el Eterno. ¿Usted había pensado en eso? ¿Usted se imagina que un día el Eterno le diga, ¿sabes qué? Tu herencia soy yo. Que el Eterno te diga eso. ¿Qué significa? ¿Qué cree usted? Matemática básica espiritual. ¿Sí? ¿Qué cree usted si el Eterno un día se te revela y dice, yo soy tu herencia? Que no te va a faltar nada. Nada, mi hermano. Por eso cuando usted le dé gracias al Eterno por el sustento en la mesa, toque la mesa. Lo aprendimos del Moré de México. Toque la mesa. No va a faltar el pan. No faltará el pan. No faltará el pan.
Hashem nos hizo esa promesa hace muchos años. Yo era nuevo creyente. Mi mamá estaba en una crisis porque mi hermano menor estaba enfermo y no diagnosticaban su enfermedad. Fue en otro evento. Ella presentaba una hemorragia, como la del periodo menstrual, sin control, por más de 60 días. Los médicos no se explicaban cómo seguía en pie con esa enfermedad, como la mujer del flujo de sangre. La nena, por supuesto, muy baja, pero aún así ella seguía caminando, ¿no? Nunca llegó a estar en cama. Y ella estaba preocupada. Y entonces oramos por sanidad. Fue una de las primeras experiencias que yo pude vivir viendo un milagro, ¿verdad? Donde cesó el sangrado. Fue sana. Sana. Y Hashem me tomó en el espíritu y profetizamos sobre la casa. Porque mamá, aparte de su enfermedad, estaba preocupada por el sustento de nosotros. Porque su miedo era, si yo caigo en cama, ¿cómo produzco acá? Entonces, el Eterno le prometió que no iba a faltar más nunca el pan en la casa. Porque antes de eso se llegó a faltar más de una vez. Y yo hice conciencia de eso. Y fueron pasando los años, el tiempo. Y un buen día, años después, 15, 20 años después, caímos en cuenta con ese testimonio. Mamá, ¿verdad que ahorita haciendo memoria no nos ha faltado el pan? No, hijo, no nos ha faltado el pan. No nos ha faltado el pan. Es tremendo. No nos ha faltado el pan. Entonces, que Hashem nos bendiga a tal punto que no nos falte el pan. Un ingrediente para ello, ser un buen mayordomo, un buen administrador de lo que tú tienes. Lo hemos hablado en otras clases, ¿verdad? No es ser tacaño, no es controlar más allá lo poco que tenga. Al contrario, tienes poco, pero viene alguien con necesidad, no cierres tu mano. Mientras está en tu poder bendecirle, bendícele. Amén. Los versículos del capítulo 39, versículo 1, versículo 5, versículo 7, versículo 21, añaden en la parte B del texto esta expresión o esta frase. Tal como el Eterno lo había mandado a Moisés. Tal como el Eterno le había mandado a Moisés. Se repite. Y usted no sé si se dio cuenta en la lectura, se repite y se repite, ¿no? Cuando algo se repite en la Torá, eso es sumamente importante. Y esto es sumamente importante y tiene que ver, amados, con el debido cuidado que tuvo Moisés por hacer las cosas como el Eterno lo mandó. Y esto acá es sumamente valioso, sobre todo para nuestra cultura latina, mis amados, porque nuestra cultura latina, a rasgos generales, tendemos a ser muy indisciplinados. Y la cosa la hacemos a nuestra manera. ¿Me explico? Por eso es que nos aman en Miami. Porque hacemos la cosa, al final, ¿cuál es el objetivo de ellos? Que se hagan. Bueno, nosotros lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos, pero a nuestra manera. Tú resuelves. Entonces, cuando te llega un plomero a la puerta de tu casa, señora, ¿tiene un trabajo para mí? Cónchale, no. Tú sabes de electricidad, pero él es plomero, ¿no? ¿Tú sabes de electricidad? También. Ah, bueno, qué bueno, póngase que trabaja electricidad. Y entonces, ¿dónde aman? Entre los latinos al venezolano. Él le mete mano a todo. Porque aparte de eso, eso es una herencia. Es una bendición para nosotros. Nosotros hemos cambiado 2 bombillos en la vida y eso ya califica como electricista. Lo que ellos no saben es el currículum, que apenas hemos cambiado 2 bombillos. ¿Sí? Somos útiles. No, todo es malo, ¿verdad? Pero, a ver, voy al punto otra vez. Por cultura somos muy indisciplinados. Entonces, cuando decimos hacer algo, a pesar de que pudiera darse una instrucción precisa, no, amado, yo lo hago de otra manera. Entonces, supongamos, yo le digo a Felipe, hermano, vamos a pintar solo esta pared, pero te voy a pedir que lo pintes solamente en este sentido, porque la pintura se absorbe más, se seca más rápido, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Solo en este sentido. Ah, está bien. Él lo ve, ¿no? Pero si a él le carece de sentido, lo que le estoy diciendo, él va por el desafío, yo lo pinto, pero no lo hace como él dice. Entonces el hombre llega a ver, empieza a pintar de varias maneras. Y si de casualidad se descubre, hermano, pero ¿por qué estás pintando así si tiene que ir nada más en posición vertical? Hermano, tengo toda la vida pintando así. De una vez te chapea, pues, por favor.
Él no te va a decir, tú no tienes razón. Él te va a decir es que él lo hace a su manera. Bueno, las escrituras, la Torá bendita, su palabra, su verdad, su reino, es preciso, mi hermano. Preciso. ¿Ok? Preciso. Ve usted a Moisés, ve y toca la roca. El hombre llegó y la golpeó. Y nada más ese cambio de desobediencia le costó entrar en la tierra prometida. Imagínese usted, mi amado. El Eterno nos guarde de que por detalles como ese no entremos en la tierra prometida. Y ojo, la tierra prometida no es la salvación per se, en esta perspectiva, quiero decir, ¿no? Sino que trastoca tu futuro. Yo recuerdo, amado, a un hermano a quien amo infinitamente, que el día de la boda, o antes de la boda, él se iba a casar, me dice que se va a casar, que tiene todo preparado, y yo empiezo a sacar cuenta y empiezo a leer las escrituras. Y le digo, no es prudente que te cases. ¿Por qué, Rafa? Ella es soltera y eso. No, pero que no es un tema nada más de soltería. Viene mucho más. Viene una casa, un lugar donde tienes que estar. Viene un tema de sanidad por cada lado, porque conozco los papás de ambos lados. Ya va, hay que trabajar el punto. No, Rafa. Las cartas están echadas. Ya tengo. ¿Tiene fecha? Padre eterno. Ya tenía la fecha y ya tenía toda la logística montada. Bueno, mi hermano, te bendigo. Créeme de corazón, lo menos que yo desearía para ti es que te vaya mal, mi hermano. Quiero todo lo mejor para ti. Quisiera en este momento yo estar equivocado. Ese Rafa siempre toma las cosas a pecho. Nos saludamos, pasaron las semanas y viene el día de la boda. Todo el lugar decorado, preparado. Y empezó una demora. Resulta que los padrinos se accidentaron y no habían llegado y ellos eran los que tenían los anillos. Entonces, en confianza, él viene y me dice, mi hermano, tenemos una contingencia. Los padrinos no han llegado, vienen de Barquisimeto. Ellos traen los anillos. En serio, ¿sí? Vamos a quedar a hablar aparte y lo saco aparte. Le digo, mi hermano, ¿tú no crees que eso sea una señal? Así, pero muy en serio, ¿saben? Yo soy bromista, pero espera, cuando cosas serias son cosas serias. ¿Tú no crees que eso sea una señal, mi hermano? Rafa, tampoco así, imagínate, ya tengo todo esto montado. Bueno, hermano, pasó y pasan los días y después te doy una explicación, pero hermano, para mí esto es una señal. Yo estaba triste en esa fiesta. ¿Quién va a una boda triste? A menos que tú estés enamorado de la novia, o si es una novia, enamorada del novio, algo así, pues, ¿sabes? O es la única manera, ¿no? Eso no era mi caso. Y entonces me dice, no, ay, ¿qué piensas hacer? Hermano, préstame tus anillos. Es para el momento, es para nada más el momento. Pero, tranquilo, hermano. ¿Cómo? Hablé con Rosy. O sea, sacó ecuaciones. Y por misericordia, prestó el anillo. Ojo, no por el tema del préstamo, sino por el tema de la voluntad del Eterno. Pues, o sea, caso serio. Cuando yo le di mi anillo, este es mi hermano, él era muy delgado. No, eso le queda como un hula hula. ¿Sabes? Y le digo por segunda vez, mi hermano, si no te sirve, para mí esto es una señal. Rafa, que va a estar viendo el detalle de que me queda grande. Es un momentico. Ahora, Rafa, te vas a poner con eso. No, es que no es un tema del préstamo, mi hermano, por Dios. No es un tema del préstamo. O sea, es el tema del momento profético, le digo yo. No, hermano, ¿sabes? Ok, se terminó la boda, todo bonito. 1 mes, 2 meses de shalom. De ahí en adelante, años de infierno. Hasta que terminó en un divorcio. Y hoy por hoy, todavía divorciados, en ese cuadro, todavía divorciados, como tienen un hijo de por medio, viven todavía un tormento, amados, terrible. A veces, mira, ¿qué tiene que ver eso con este tema? Ya, ¿cómo cambiaste el tema? ¿A qué voy? Es mi punto del detalle. El detalle, cuando Hashem te dice algo, es ese algo, no más, no menos. ¿Me explico?
Y ahí es donde entro en el tema de las manipulaciones. ¿Era necesario que para casarse fueran ambos solteros? Digan ustedes. Amén, claro, un requisito. Ajá, estás cumpliendo con eso. Pero que cumpla con eso no significa que sea expresamente la voluntad del Eterno. Es solo una condición, ¿sí? Otra, ¿había recursos para una fiesta? Sí, bien. Otras, ¿se gustan, se quieren, se aman? Sí, bien. Cumplía algunos requisitos, pero ¿era expresamente la voluntad del Eterno? Evidentemente no lo era. ¿Ves? ¿Pero por qué eso? Porque cuando seguramente Dios dio su instrucción, no se fue al detalle. Y entonces aquí donde el Eterno le decía a Moisés, le vas a hacer un nudo de lino torcido, color azul con carmesí. Es así. No es que te guste otro tono, no es que otro azul es mejor, no es que con el azul se ve mejor. No. Es como el Eterno así lo precisó. Cada detalle, mi hermano. Pero cada detalle. Cada detalle. Esto es de precisión, mis amados. Y en nuestra vida de fe, eventualmente, aunque tú no le escuches, Hashem te da señales. Te da instrucciones precisas, incluso por su palabra, son precisas. Para ti te corresponde esto. ¿Me explico? Tú tienes exigencias, mis amados, y atentos acá todos. Tú tienes exigencias delante del cielo que a otro el Eterno no se la hace. A ver, me explico. Por las escrituras todos tenemos la misma exigencia por los mandamientos. Iguales todos. Pero en función a su llamado, Él te hace exigencias a ti que son distintas al resto. En algún momento el Eterno me restringió consumir café. Hace muchos años cuando yo estaba en la universidad. Me alteraba los nervios, entonces cuando iba a dormir no dormía. Entonces pasaba con un insomnio permanente. Y ese desequilibrio, orando al Eterno, tuve pues de su palabra, no consumas café. Cuando yo le decía esto a la gente no me entendía. Ah, Rafa, por Dios, si el café lo mandó el Señor y el café rinde también sus beneficios y el café también es una bendición y el café, ¿me explico? Bueno, pero para Rafael no estaba permitido. Ahora, debo ser sabio en algo. No porque el Eterno me lo restringió a mí, yo se lo voy a restringir a todo el mundo. Que eso ha sido uno de los errores de muchos religiosos, líderes religiosos. Que el Eterno le da una restricción a ellos, a ti. Y entonces ellos vienen y lo ponen, lo implantan para todo el mundo. Cuidado con eso. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces, hay restricciones que son para ti. ¿Sí? Hay restricciones para ciertas personas. Y en eso hay que ser preciso. No es que, bueno, señor, eso no sale en la palabra. Como no sale en la palabra, yo lo hago por acá. No, porque si el Señor te lo ha mostrado a ti, es su palabra, es su espíritu que te está dando una restricción a ti. A ti. Así fue acabada toda la obra del Eterno, del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. La bendición viene por la obediencia. Si quieres ser bendecido, obedece al Eterno y sométete al liderazgo que Él ha establecido. La bendición vino por medio de Moisés. El liderazgo transmite la bendición del pueblo. Esto es importante a nivel de principios de autoridad espiritual, mis amados. Esto no se trata de que uno sea mandamás, que uno quiera controlar a la persona, no. Hoy nos correspondió a nosotros. Yo por muchos años estuve en el lugar donde usted está y otro era el que me conducía. ¿Y sabes qué? Muchas de las decisiones de esos líderes no congeniaban conmigo, pero yo igual al pie del cañón. ¿Me explico? Porque yo entendía que había una investidura espiritual. ¿Sí lo ves? Y que si habían decisiones meramente humanas de la persona donde me estaban colocando una carga que yo no podía llevar, ellos iban a tener por abogado a un juez. Iban a tener por juez al Eterno. ¿Me explico? Pero mientras ellos me estuvieran recomendándome, orientándome, aconsejándome algo por la palabra, esa es. Porque no fue casualidad que yo me topara con esa persona en este momento de la historia. No es casual que usted sea parte de esta comunidad en este momento de la historia. Eso no es casual. ¿Me explico? Porque, a ver, en la omnipotencia del Eterno, si Él no tiene planes de que usted me conozca o que yo le conozca a usted, usted le pone en otro lugar. Pero a Hashem le plació y estamos en este lugar. Somos parte de un mismo barco.
rememos hacia el mismo fin, hacia la misma dirección. Y Moisés examinó toda la obra y aquí la había llevado a cabo tal como el Señor lo había ordenado. Así lo habían hecho y Moisés lo bendijo, apegados al diseño de Adonai. Salmo 90, 16, 17. Permite que tu obra se revele a tus servidores y tu esplendor sobre sus hijos. Que el deleite de Adonai, nuestro Elohim, esté sobre nosotros. Dispón para nosotros la labor de nuestras manos. Confirma la labor de nuestras manos. Este es un extracto también, está en la escritura, por supuesto, es el Salmo 90, pero este extracto aparece en la oración de la tarde, en la oración de Minjá. Ok, vea usted el significado. Mi oración es, mi amado, que usted le sea revelado la obra del Eterno. Que usted pueda ver con ojos espirituales lo que Hashem está haciendo con su vida, a dónde lo quiere llevar y lo que quiere hacer con esta casa. Para no vernos solo a nosotros, sino vernos todos, crecidos, desarrollados, fuertes, con familias seguras, ¿sí? Con hijos seguros, con hijos que están enfocados, con hijos que no van a pasar por el camino que nosotros atravesamos, que le vamos a ahorrar parte de esos dolores de cabeza. ¿Me explico? Eso es lo que quiere Hashem, que nosotros atesoremos en este día, siendo buenos mayordomos, rindiendo cuentas, mis amados, rindiendo cuentas. Finalmente, una autoevaluación. ¿Cómo hacemos las cosas que el Eterno nos pide que hagamos? No nos referimos a la actitud con la que tomamos la instrucción, sino así nos apegamos a hacerlo tal como Él nos dice. Puede que el Eterno te diga un día, busca mi rostro en la madrugada, es en la madrugada. Pero si Él te dice, busca mi rostro a las 3 de la mañana, no puede ser a las 4:30, no puede ser a las 3:15, no, es a las 3 de la mañana. En eso hay que ser preciso. ¿Cómo lo estamos haciendo? En sus instrucciones, ¿sí? A veces lo vemos con medias tintas. Bueno, lo voy a hacer, pero no como dice la palabra. Bueno, ¿y cómo es? Pues es como dice la palabra. ¿Sí o no? ¿Qué nos impide cumplir su instrucción tal como Él la da? A ver, si me parece, si es conveniente para mis intereses, si lo siento, en definitiva, se trata de ego o de orgullo. ¿Sí? Expresiones como esta son parte de una persona que se deja guiar por su orgullo. Bueno, a mí no me parece. Bueno, si yo siento hacerlo, lo hago. Eso prevalece mucho en congregaciones religiosas. Ese vocabulario, ¿no? Vamos a hacer un ayuno. Si el Señor me dirige, ya, espérate, te lo está diciendo una autoridad espiritual, es porque toca. Ya va. ¿Qué parte te perdiste de las escrituras, no? ¿Sí? O este tipo de asignaciones que se hacen de forma corporativa y se pone en duda, ¿no? Si lo hacemos, si no lo hacemos, si me parece o no me parece, ¿sí? O cuando hay cambio de un plan. Eso ha pasado acá en la congregación, en el pasado, en cuanto a convocatorias. Yo no sé si ustedes recuerdan que en pandemia algunas convocatorias lo hizo cada quien en su casa. Se le dio un instructivo a cada uno, lo van a hacer de esta manera, a tal hora, mis hermanos. Todos alineados. No podemos vernos de forma corporativa. Entonces pasó la pandemia y en algún momento cuando ya le íbamos a hacer entonces corporativa, vinieron argumentos de algunos congregantes como que, no, yo lo hice en mi casa, como el año pasado lo hice más en la casa, ya, eso no sale en la escritura. La pandemia no sale en la escritura, eso es un momento excepcional, extraordinario para aquel momento. ¿Sí lo ves? Es la esencia, mis amados. Es la esencia. ¿Sí? Porque créanme, queda feo hacernos los bobos delante de Hashem. Él escudriña la mente y los corazones. Amén. Y si este servidor camina en el Espíritu, que le falta muchísimo, que tengo es una medida de fe, que no me comparo al apóstol Pablo y jamás a Yeshua, esa es otra historia. Pero con el poquito de medida de fe, hermano, tengo cara de bolsa. ¿Me explico? No hay cara de bolsa. Eventualmente, no es todo el tiempo, eventualmente el Eterno por su Espíritu me puede mostrar la realidad en una persona y cuando la persona me viene a trazar la realidad, no es lo que la persona me está diciendo. Y yo soy caballero, amado, muchas veces de no enrostrar eso. Porque entre otras cosas no es porque Rafael se las come y él es el protagonista, no.
No se trata de eso, sino que no tengo la instrucción del Eterno en enrostrar a la persona. Ahora, si el Eterno me dice enrostrar la realidad, para que pueda caer en cuenta en su realidad, bueno, yo lo hago. Y lo voy a hacer desde el amor. Tampoco es porque es una instrucción del Eterno, me voy a ir de bruces a insultar a la persona que eso me dijo que te enrostrara. Entonces, en nombre de eso, yo te grito, te falto el respeto, cuidado con eso. No es así. Lo que nunca puede faltar es sabiduría. ¿Me explico? Atendemos al llamado del Eterno según su especificación, pero a la medida de la instrucción que Él te está dando. Amén. Entonces, mis amados, estos aspectos que hemos traído el día de hoy para afinar nuestra buena mayordomía, nuestra buena administración en el servicio al Eterno y en nuestra propia vida, es importante que la tomemos en cuenta para nuestra preparación a Pesaj y a panes sin levadura, a Maxó, ¿verdad? Porque estos ejemplos negativos que fui dictando forman parte de nuestra levadura y tenemos que vencer a eso. Amén. Tenemos que vencer a eso. Permite el Eterno que en Pesaj lleguemos a una estatura, un poquito al menos, ¿verdad? Pero que hayan cambios y nos comprometamos delante de Él para que después de Pesaj sigamos afianzando y sigamos creciendo incluso en otra área de nuestras vidas. Amén. ¿De acuerdo? Siendo así, entonces, bueno, damos por culminada la enseñanza. Por favor, mi hermano, llama allí a... Vamos a orar, sí, para despedir este tiempo y agradecerle a nuestro Padre, ¿verdad? Por esta exhortación que nos ha dado a partir de esta enseñanza de Pecudei, el dar cuentas, el rendir cuentas. Vea usted lo importante, ¿verdad? Que es en su reino rendir cuentas. Amén, mis amados. El ser buenos administradores, buenos mayordomos. Padre eterno, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te agradecemos, Padre, tu instrucción, tu enseñanza. Te agradecemos, Padre, todo lo que tú nos has dado. Te agradecemos de esta enseñanza, estos principios, de dar cuentas, de aprender a rendir cuentas, de aprender a ser buenos mayordomos de tu obra, del servicio a ti, Padre mío, y de nuestras propias vidas, en cuanto a nuestra administración propia de casa, en cuanto a la administración a partir de mis ingresos. Padre eterno, te pedimos seguir afinando y añadir valor a lo que realmente es importante y es valioso, Padre. Dirígenos tú, según tu benevolencia. Condúcenos tú, Padre. Queremos seguir mejorando en esta área de nuestras vidas, seguir siendo rectificados y perfeccionados en nuestra alma, Padre, para ser mejores individuos y mejores hijos tuyos, Padre. Y que conforme a ello podamos operar en el poder de tu Espíritu, administrando también los dones del Espíritu, Padre eterno, y ser finalmente fieles a ti, fieles al llamado, fieles a lo que tú nos entregas en nuestras manos. Yo te pido, Padre, que le permitas a este pueblo que sea revelado tu obra, la obra de cada vida y la obra propiamente dicha de esta casa, que solo a ti, Señor, te ha placido crearla, formarla. Y aquí estamos, Padre. Añade, Padre, entonces tu bendición. En el nombre de Yeshua, Padre. Que esta palabra sea aliciente. Que esta palabra, Padre, colme de edificación, de nutrición espiritual a mis amados, Padre. Que tu espíritu les redarguya cuando en algún momento se zafen de estos principios, Padre. Ayúdalos y ayúdales a encarar cada situación, cada decisión, cada acción a tomar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Vamos rumbo a Pesaj. Te pido, Padre, que velemos para preservar nuestras almas. Y en un sentido, seguir saliendo de Egipto, Padre. No detenernos en el camino, no desviarnos del camino, sino que juntos como familia podamos llegar a ese fin último que tú nos estás trazando. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.